Ya, lo que vamos a ver ahora va a ser esta unidad 2 que se llama escrituración jurídica. Vamos a ver cuál es la estructura básica de un escrito y el análisis cada uno de sus elementos, porque si tenemos claro cuál es la estructura básica, vamos a poder hacer cualquier escrito, cualquiera. Pero vamos a ir viendo que hay escritos que a veces uno lo ve y no lo entiende mucho por la forma como está redactado. Vamos a empezar. Miren, ustedes en procedimiento, eh, seguramente en procesal 2, ¿sí? En las disposiciones comunes de todo procedimiento, seguramente vieron los requisitos generales comunes a todo escrito, y también en procedimiento civil, es decir, en procesal 2, vieron algunas menciones que debe contener algunos escritos en específico. Existen diversas normas que regulan esto. Hay normas que están, por ejemplo, en las disposiciones comunes a todo procedimiento. Ahí está el artículo 30 y 32. Y veamos lo que dice el artículo 30-32, para que ustedes vayan viendo que esto ha habido algunas modificaciones, y quizá, no sé si ustedes alcanzaron yo creo que sí, a estudiar con las nuevas modificaciones, que por ejemplo, ahora todo el procedimiento se hace a través de carpetas electrónicas. Por lo tanto, ya no existe la presentación de escritos en papel como existía anteriormente. Si se fijan, estoy grabando, ¿no? Ya nomás. Sí, estoy grabando, ya. Antiguamente la presentación de los escritos tú lo hacías en papel y tenías que presentarlos al tribunal y acompañar tantas copias a las partes que intervengan en el procedimiento. Eso fue modificado. Si se fijan, el artículo 31 hablaba de las presentaciones en papel que había que dejarse copia. Ahora no. Ahora todos los escritos que nosotros presentemos deben realizarse vía electrónica. Así lo señala esta ley, la ley 20.886. Yo le estoy mostrando el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque están las disposiciones comunes a todo procedimiento. Por lo tanto, lo que dice acá es aplicable a laboral, familia, a todos los procedimientos, salvo los procedimientos, por ejemplo, de policía local, que todavía las presentaciones se hace todo por escrito, en papel. Bueno, no son parte del Poder Judicial. Y si se fijan aquí, este artículo 30 ya nos da la base de toda presentación que se haga por escrito, que tiene que ver con el encabezamiento que debe contener cualquier escrito, y eso tiene un nombre que se llama suma. Suma. Esa suma, ¿qué debe contener? La suma, por ejemplo, si yo abro cualquier escrito, menos ese, a ver, acá, a ver si hay algún escrito presentado, no voy a buscar una causa más antigua. Aquí va a haber un escrito. Si se fijan, yo pincho cualquier escrito, cualquier escrito, incluso la demanda. Esta es la suma. Esta es la suma. Fíjense lo que dice el artículo 30. Todos los escritos tienen una suma. ¿Y qué es lo que indica la suma? Se encabezará con una suma que indique su contenido, el contenido del escrito, o el trámite de que se trata. Es decir, esa suma puede contener una solicitud, por ejemplo, de cualquier cosa, puede ser un trámite, o derechamente contiene alguna petición, o derechamente se está cumpliendo con algo. O sea, puede ser de distinta naturaleza el escrito, pero la suma, lo importante es que debe estar individualizado.
Si se fijan acá, este es un escrito de familia y les va a llamar la atención que esta es la suma. ¿Se fijan? Pero después, si yo tomo otro escrito, se van a encontrar también con una suma, con una petición. Pero si yo abro otro escrito, por ejemplo, a ver, uno que esté por aquí, si hay alguna contestación. Acá. Contestación de la demanda. Se van a encontrar que la suma es totalmente distinta. Que pareciera que es como una ensalada, algo poco entendible. ¿Se fijan? Pero esta es la suma, pero es distinta a la suma que yo les mostré al principio. Lo importante es que esta suma tiene el contenido del escrito o el trámite que yo estoy pidiendo. Eso es el artículo 30, después lo vamos a ver al detalle. Vamos al artículo 32, que es algo que ya seguramente ya lo vieron, pero sería bueno que hiciéramos esta pequeña comentario, que cuando tú presentas el escrito, entregado un escrito al secretario, deberá en el mismo día estampar en cada foja la fecha y su media firma o un sello utilizado por la respectiva corte de apelaciones que designe la oficina y la fecha de la presentación. Deberá además dar recibo los documentos que se le entreguen siempre que lo exija la parte que los presenta sin que pueda cobrar el derecho cuenta. Esto habla de las presentaciones que se hagan al secretario del tribunal. Pero lo importante es que ustedes tienen que tener presente que en teoría y actualmente es poco los escritos que se presentan al secretario del tribunal porque todo se hace a través de la oficina judicial virtual de manera remota, es decir, se presentan acá. Cualquier escrito va a depender si lo que vamos a presentar es una demanda o si es un escrito. ¿Ya? Son esas dos vías distintas. Una es para presentar escritos de tramitación y después están las demandas o recursos. Esto tiene que ver cómo se inicia la causa, que puede ser una demanda o un recurso, por ejemplo, el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Si se fijan, todo se sube ahora a la oficina judicial virtual. Ya nada se presenta físicamente en el tribunal. Eso tienen que tener claro. Otra cosa, que cada presentación que nosotros hacemos al tribunal tenemos que tener ojo, porque dependiendo el escrito que nosotros presentemos, pueden haber requisitos específicos que la ley no exige para distintos tipos de actos jurídicos, por ejemplo, que emanan de parte. Ustedes ya vieron en el juicio ordinario de mayor cuantía cuáles son los requisitos que debe contener la demanda en el juicio ordinario. Y ahí está el artículo 254. Esto del artículo 254, estamos en el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Acá, en el 254. Pero, ¿qué pasa si uno dice, bueno, en materia penal, si nosotros queremos presentar, por ejemplo, una querella? ¿Qué pasa si estamos en materia laboral o estamos en materia de familia? Y para eso nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Revisar las normas pertinentes para ver si tiene algunos requisitos distintos que se deban cumplir o no. Por ejemplo, en materia penal, el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 113, establece los requisitos que debe contener
la querella. Por ejemplo, la contestación de la demanda está en el juicio ordinario de mayor cuantía, en el 309, lo que debe contener la demanda. Por eso nosotros tenemos que tener ojo y saber si hay alguna norma especial en dichos procedimientos que contengan algo distinto. De lo contrario, estoy hablando de la demanda porque es como generalmente el primer escrito que uno presenta, generalmente, no siempre. El artículo 254 es muy importante porque, como estamos en el juicio ordinario en mayor cuantía, de acuerdo al artículo 3 del CPC, establece la supletoriedad. ¿Qué significa eso? Que si estamos en otro procedimiento y no hay una norma específica, aplicamos el juicio ordinario en mayor cuantía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos en la ley de familia. ¿Ya? Miren, fíjense lo que dice la ley de familia, la ley 19.968, donde está el procedimiento ordinario, que es el procedimiento también como aplicación general que se ocupa aquí en materia de familia. Si nos vamos al inicio del procedimiento, fíjense que dice el inicio del procedimiento, el procedimiento comenzará por demanda escrita. Ya vemos que es por escrito. Pero el artículo 57, si se fijan, miren lo que señala. Dice, requisitos de la demanda. Estamos en familia. La demanda deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del CPC. Es decir, esto. ¿Se fijan? Que en materia de familia, en el procedimiento general, no están los requisitos de la demanda. Y entonces uno, ¿qué hace? Por remisión nos vamos al CPC, al 254, porque lo dice expresamente acá. Pero si no lo dijera, igual se aplicaría por el artículo 3 del CPC, que nos explica que es supletorio. ¿Se van fijando? Pero en materia de familia existen distintos procedimientos, por eso uno tendría que revisar cada uno de ellos y ver si hay alguna norma especial. Que obviamente hay, pues, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, en materia de alimentos, por ejemplo, en materia de alimentos te exigen presentar ciertos documentos que acrediten la situación económica, y va a depender cada procedimiento puntual, que no los puedo explicar en cada caso, si no estaríamos en una clase de familia. Ya, y ahí, bueno, ahí podríamos seguir mostrando mucho más. Pero esta suma no basta en la presentación de cada escrito, que sí debe ir, sino que también hay un auto acordado del año 89 de la Corte de Apelaciones de Santiago que establece una presuma. Ya, y aquí nos complicamos, pero ¿cómo presuma? Si el artículo 30 exigía la suma nomás. Bueno, pero si se fijan acá dice auto acordado sobre minutas para demandas nuevas. Demandas nuevas. Ese auto acordado que está acá, que después yo se lo voy a subir al campo virtual, si uno pincha acá, te indica el contenido de la presuma. ¿Qué es lo que debe llevar? Hasta el momento, en los escritos que hemos visto, no existe la presuma, solamente la suma. Pero como el auto acordado habla acerca de presuma para demandas nuevas, nos vamos a encontrar esto. Espero que la tengan. Ya, vamos por aquí. Esta es la suma. Después vamos a entrar qué es lo que el contenido de todo. Esta es la suma. Artículo 30. Pero como es una demanda nueva, el autoacordado de la Corte de Apelaciones de Santiago te exige una presuma, que es esto. Y no solamente es para las demandas nuevas, sino que también para toda gestión
con la cual se inicia el procedimiento, que sea la primera gestión. Por ejemplo, una medida prejudicial. Por ejemplo, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Ya? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué creen que debe contener la estructura básica de un escrito? Ya tenemos una idea que debiera llevar una presuma en el caso de que se trate de una demanda nueva o una primera gestión. Hasta el momento sabemos que debe contener una suma. Y hasta ahí hemos quedado. ¿Ya? Pero si yo les pregunto, y ustedes ven cualquier escrito, por ejemplo, uno que sea más simple, que sea solo una petición, o sea, si se fijan, y ustedes ven este escrito, lo voy a achicar un poquito para que se vea completo. Ya, ahí se pide cuenta. Este es un escrito. Ya, no es la primera presentación, por eso no tiene una presuma, pero sí hay una suma. Si ustedes lo ven inmediatamente, ¿qué creen que debe tener este escrito? Véanlo. ¿Qué desprenden de ese escrito? Que este es un escrito que puede estar bueno, puede estar malo, es de una estudiante de la Universidad Mayor y que está pidiendo algo. Vean, léanlo, qué es lo que contiene y díganme qué es lo que se está pidiendo, qué contiene el escrito, no tanto lo que dice ahí, sino así en la estructura en general. ¿Qué pueden encontrar ahí? Que se está individualizando la persona quien realiza la petición. Ya, ¿qué más? Y la individualización, ¿quién es la que está presentando el escrito? La apoderada de la parte demandante. ¿Y quién es el apoderado? ¿Qué es esto del apoderado? ¿Quién cree usted que es doña Elizabeth en la causa? ¿Qué pitos toca en esta causa? ¿Quién es? Es la No me digas apoderado. apoderada, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que ¿Mm? es ser apoderada? ¿Qué será ser apoderada? Es ser la representante de una de las partes del caso. Está habilitada para presentar determinados escritos. Ya, o sea, está bien, aparte de lo que me dice está bien, pero, por ejemplo, si usted me dice que es la representante de una de las partes, significa que usted me está diciendo que la parte no compareció en la causa, sino que compareció esta persona con un mandato judicial. Porque si me dice que es representante, significa que la parte misma no comparece en esta causa, sino compareció una apoderada, una habilitada en derecho. Es la abogada patrocinante. Pero ¿por qué dice habilitada en derecho y no dice abogada? Que sigue siendo Porque estudiante. seguramente tendrá ius postulandi. ¿Puede Y si ser? se fijan, aquí está la clave, en esta palabra. ¿Quién es el apoderado en una causa? Porque eso es interesante. A ver, si usted, la persona que me habló, usted es la clienta y va a hablar conmigo para que nosotros la defendamos a un estudio jurídico importante, ¿quién la defenderá a usted?
¿Quiénes? ¿O quién puede? Todo eso debiéramos aprenderlo ahora, porque eso ni siquiera estamos entrando a analizar el contenido del escrito del fondo, sino solamente una mínima formalidad que te exige cuando tú presentes un escrito. Imagínense que estamos solamente entrampados en esta parte. Y esto, uno dice, ¿y esto lo vimos alguna vez en Procesar? Sí, lo vieron. Lo que pasa es que no sé si entendieron, si lo aprendieron o si les pasaron la materia. Bien, con ejemplo. Una cosa es ser apoderado y otra cosa es ser el abogado patrocinante. Es distinto. Es distinto. Apoderado puede ser un estudiante de tercer año, un egresado. Tiene que ver todo con, lo dijo alguien ahí, por el jus postulandi. Y esta formalidad, esto no está en ninguna parte formalmente ordenado que deba ser así, pero la práctica te exige que tú, cuando presentes un escrito, te individualices, digas la calidad por la cual tú compareces acá, por quién compareces, la materia, cómo está caratulada la causa y el RIC de la causa, si fuera esto en materia de familia. ¿Se fijan? Todas esas son las formalidades que te exige cada escrito. Pero la pregunta es, ¿por qué esta presentación es totalmente distinta, por ejemplo, a esto? ¿Por qué está compareciendo este caballero? Esto es una demanda, claro, pero no es una demanda muy bien hecha. A ver, busquemos una bien hecha. Vámonos a materia civil. A ver. Si se fijan aquí, ¿por qué comparece en este escrito este caballero, jubilado, con domicilio? ¿Se fijan? ¿Por qué no se individualiza la causa? ¿Por qué es totalmente distinto al otro escrito que presentó la habilitada, que está acá? Esas son las cosas que uno cuando empieza a tramitar dice, me pierdo, no sé qué hacer, estoy confundido. ¿Cómo comparezco? ¿Qué hago? ¿Tengo que indicar cada vez mi domicilio cada vez que presento un escrito? ¿O no? Ya. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo ahora? Todo eso lo que estoy diciendo es como para que les generen y salten dudas. Por eso hago todo eso. Para que después podamos entender cómo se hacen las presentaciones por escrito. Y también una de las grandes dudas es que se generan, esta clase yo creo que esta, y la que viene sobre todo, deberían grabarla y guardarla para siempre porque les va a servir para cuando tarde o temprano, y más temprano que tarde, porque en poco tiempo van a tener que empezar a tramitar y a presentar escritos. Y todas las dudas que se van a generar van a ir a este video. Por ejemplo, otra gran duda que se genera cuando se hacen las presentaciones de escritos es ¿cómo comparezco yo cuando se redacta la demanda? Si yo no soy el cliente, yo soy el abogado. ¿Cómo comparezco yo en ese escrito de demanda, por ejemplo? Ahora paso para el otro lado. ¿Cómo comparezco yo cuando tengo que contestar la demanda? Yo soy el abogado. Después surge la pregunta, bueno, ¿quién comparece después cuando ya, por ejemplo, en la segunda presentación que yo hago? Ya pasé la demanda, ya pasé la contestación. ¿Tendré que comparecer yo? ¿Cómo hablo? ¿Hablo en primera persona? ¿Hablo en tercera persona? ¿Cómo lo hago? Esos son los típicos problemas que se generaban, porque yo trato, generalmente cuando llevo clase, trato de volver a mi época
de estudio para ver cuáles son las dudas que no tenía claro. Si yo hago el efecto ese como vuelvo para atrás. O sea, cuando yo me senté en la clínica jurídica a hacer mi primer escrito, nadie me enseñó, tenía una ensalada y no sé, vi un escrito, se ve bonito el escrito, hay que copiarlo, pero no tenía idea de lo que, si estaba bien o estaba mal, de cómo hablaban, cómo escribían. Bueno, eso es lo que íbamos a aprender hoy día, y tenemos tiempo. Bueno, esta estructura básica de todo escrito, salvo esta presuma, que solamente se le aplican a las demandas nuevas, cada escrito debiera tener esto. Después vamos a ver que tampoco no es necesario que cada vez que tú presentes un escrito tengas que poner los antecedentes de hecho. Bueno, sí, es que depende, pues, depende de lo que tú estés, el contenido del escrito, pues, sí, por eso va a depender cada escrito. Por ejemplo, los fundamentos de derecho, va a depender, pues, va a depender el escrito, porque si uno va acá, por ejemplo, en el cual se pide cuenta, en ninguna parte se menciona el derecho. Tampoco se expresa aquí formalmente, que generalmente se hace como en las demandas, uno pone fundamento de hecho, aquí, y ahí se larga. Pero si uno ve la demanda, por ejemplo, es distinto. ¿Se fijan? Los hechos, y después llega el fundamento de derecho. Son distintos. Y eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Va a depender, insisto, el escrito. Bueno, fíjense el contenido, presuma solo demandas nuevas o gestiones preparatorias, la suma sí o sí va en todo escrito. 3. Tribunal, institución ante la que se presenta el escrito documento, siempre. Individualización de la parte que presenta el escrito o documento, siempre. La petición única o principal va siempre. Los antecedentes, de hecho, sí pueden ir, pero va a depender si se necesita poner formalmente, por ejemplo, antecedente hecho, 2 puntos. O a veces se señalan los hechos, pero sin tan formalismo. Los fundamentos de derecho van cuando hay derecho involucrado. Por ejemplo, si yo pido que se oficie al servicio médico legal para que remita un informe, eso no hay ningún fundamento de derecho, es un hecho, es una petición que estoy haciendo, por lo tanto no tengo que poner fundamento de derecho. Petición concreta que se realiza al tribunal, y aquí es donde empieza la ensalada de confusión, los otros síes, en caso de haber más de una petición. Eso, yo le explico los problemas que se presentan para después encontrar la solución. Los problemas que se presentan es, ¿qué pasa cuando existen más de una petición? Por ejemplo, aquí. ¿Se fijan? ¿Cómo va esto? ¿Y por qué tengo que ponerlo todo junto? ¿Por qué no presento documentos distintos? Gran duda que se me generaba a mí cuando yo tramitaba al principio. ¿Qué hago? Ya, yo sé que acompañar el documento, pero tengo otra petición. ¿La podré poner en el escrito? ¿O tendré que presentar un escrito aparte? Buena pregunta. Va a depender, pues. Va a depender, pues si lo que estoy pidiendo como segunda petición está íntimamente conectado con la primera, tendré que hacerlo en un mismo escrito. Si son cosas distintas, podría presentarlo en 2 escritos distintos, incluso en el mismo, no habría problema. Bueno, esto es lo que nosotros deberíamos entender claramente para recién hacer un escrito, pero si no tenemos esto claro, no podemos llegar y empezar a copiar escritos que uno pidió en el computador. ¿Ya? Fíjense en la presuma, como yo les comenté, esta presuma que va en las demandas, fíjense, mira, aquí yo les estoy mostrando no una demanda, sino una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Estudiaron ustedes juicio ejecutivo? Sí. Ya.
¿Se acuerdan que están los títulos ejecutivos perfectos y los títulos ejecutivos imperfectos? Esto, ya, esta demanda, esta gestión que está acá se me quedó de la clase que hice más temprano, pero sirve perfecto para explicar que estaba pasando juicio ejecutivo. Los juicios ejecutivos, hay títulos ejecutivos que son perfectos e imperfectos. Los perfectos son los que se bastan por sí solos y tienen mérito ejecutivo y tú llegas directamente y presentas tu demanda. Pero hay otros títulos ejecutivos que no tienen mérito ejecutivo por sí solos, sino que necesitan una gestión previa para que posteriormente se logre obtener ese título ejecutivo y tú puedas demandar. Y en esos títulos ejecutivos imperfectos se necesita una gestión preparatoria, ¿ok? Que no es la demanda, pero sí es el antecedente previo a la demanda. Por lo tanto, tienes que iniciar una acción judicial con esta gestión preparatoria, que es lo primero que tú haces. ¿Qué significa? Que tanto una demanda, esta, que está acá, como una gestión preparatoria, que se me fue, no sé dónde está, vamos a buscar acá, esta, ambas comienzan con una presuma. ¿Se dan cuenta? Eso de la presuma, como ya les comenté, está establecido en un auto guardado de la Corte Suprema del año 89, que en teoría, en base a lo que uno estudia, dice que los autoguardados, que actualmente ya no se llaman autoguardados, se llaman como actas, solo tienen fuerza obligatoria dentro de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones respectiva. Pero este autoguardado, por la importancia que tuvo, se hizo extensivo a todos los tribunales de la República. ¿Y cuál era como la justificación, el por qué se tenía que poner esta presuma? Porque antiguamente, estamos hablando del año 89, para efectos de distribución de las causas, a ver, para que se entienda, por ejemplo, el tribunal competente es el juzgado civil de Temuco, pero en Temuco existen 3 juzgados civiles. Bueno, entonces, ¿dónde presento la demanda? Eso se va a distribución a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones, como en esa época no existía un sistema informático tan claro, expedito, y con toda la información que tenemos en la actualidad, tú tenías que tener en cada presentación nueva la indorización de las partes, de las materias, del procedimiento. Todos los involucrados y la materia y las partes tenían que estar acá, para efecto que cuando tú ingresabas la demanda a distribución en la Corte de Apelaciones, con estos datos se ingresaban como a un sistema rudimentario de sistema computacional, y eso te permitía establecer dónde se radicaba la causa, o mejor dicho, dónde se distribuía la causa, la demanda. Y así, eso fue como el objetivo principal. Pero ahora ya la verdad que siguen uno presentando y haciendo la presuma, pero en la práctica, la verdad que, según yo, no debiera ser necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas una demanda nueva, estoy mostrando acá, toda la información, además de estar en el escrito, ya se ingresa al sistema computacional. Por lo tanto, ya no sería necesario que esté en el documento escaneado, en la demanda, en el PDF, sino que ya el sistema computacional ya tendría la materia, el procedimiento, el demandante y todo. Por ejemplo, esto es clase también de tramitación electrónica, ¿sí? Eso es parte del programa. Fíjense, si yo quiero ingresar una demanda, yo ya estoy entregándole la información que antiguamente te la exigían en el papel. Ahora ya le estoy suministrando la información. Por ejemplo, ya, competencia civil, perfecto. Corte, Temuco. Selección y tribunal, no lo sé, porque en Temuco hay 3 juzgados civiles, por lo tanto tiene que ir esa distribución. Listo. ¿Se fijan?
Esto antes tenías que ir con un papelito y meterle una maquinita, y ahí te decía la maquinita dónde se radicaba, se distribuía la causa. Fíjense que la demanda que yo ya subí al sistema ya contiene la presuma, pero el sistema computacional ya tiene la información porque tú le vas suministrando datos. Por ejemplo, el procedimiento, tú ya lo pones acá, ordinario. ¿Te fijas? Materia, ya. Indemnización busquemos ya, indemnización de perjuicio, listo. Incluso ya le estás dando un código. Por lo tanto, le está entregando información. Agregar. ¿Se fijan? Después te va pidiendo los datos de los litigantes, demandante, abogado demandante, todos los datos. Si yo pongo mi root, me va a inmediatamente poner mi nombre. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Por lo tanto, esa información que antiguamente te la pedían y que todavía la gente casi por costumbre lo está haciendo, yo estimo que no sería necesario esto, porque ya tú le estás entregando la información virtualmente. Pero hay que seguir haciéndolo, porque ¿dónde estamos? Acá. ¿Se fijan? Agregar litigante. Ahora yo pongo al demandado y pongo cualquier rol. Ya, esta persona, tengo idea de quién es. Ya, pero seguramente está malo el rol. Pero así sucesivamente. Bueno, eso es interesante que ustedes lo tengan claro. Eso es la presuma. Demandas nuevas o gestiones preparatorias. En esa que yo les mostré, que es la de citación a confesar, no me acuerdo cuál era, citación a confesar deuda, pero también podría ser, por ejemplo, una medida prejudicial. En ambas te exige esto. Incluso, por ejemplo, una gestión que no sea preparatoria, pero sea la primera gestión, por ejemplo, el recurso de protección, también debiera tener esto. Solo una consulta, ¿Sí? por ejemplo, en una gestión preparatoria para la vía ejecutiva, igual se agrega en esa pestaña que salía como que es para la primera presentación. ¿Cuál es la pestaña? ¿Ah? Aquí donde sale ingresar demanda recurso o ingresar escrito. Claro, es que depende. Por eso uno tiene que saber la naturaleza del escrito. Si es presentación de un escrito, tendrías que ver el escrito. Por ejemplo, si fuera, a ver, acá. No, pero acá el escrito, como no tengo los datos de la causa, no. Pero si fuera, por ejemplo, siempre hay que pensar que si es la primera presentación o no. Sí, esa era la pregunta, si era la primera presentación. Porque si tú pones la demanda, yo voy a poner civil, veamos si da la opción de presentar una medida prejudicial. Yo creo que sí. ¿Ven? Gestión preparatoria. ¿Se fijan? Ya, gracias, profesor. Gestión preparatoria, y ahí me va a aparecer todo esto que tiene que ver con gestiones preparatorias, medidas prejudiciales y preparatorias de la vía ejecutiva. Por ejemplo, gestión de evaluación, cheque, confesión de deuda, confrontación, todo esto son las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Pero también, notificación, título heredero, eso es justo lo que estoy viendo ahora ya. Pagaré y reconocimiento de firma, ¿se fijan? ¿Y por qué no me sale la medida prejudicial? Capaz que me aparezca con otra pestañita. Acá está, ¿ven? Medida prejudicial. ¿Se fijan? Sí. Y ahí me van a aparecer todas las otras. Todo lo que ustedes vieron. Y esa sería primera gestión. Por ejemplo, si yo pongo medida prejudicial precautoria, va a ser lo mismo. Me van a pedir nuevamente los datos. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ya. Eso. ¿Dudas, consultas? Me pueden interrumpir. Bueno, esto es lo que contiene el autoguardado y que debe contener, porque ya lo vimos. Tipo de procedimiento. Eso hay que saberlo, porque ¿cuál es el problema? Que queremos presentar una demanda y no tenemos claro cuál es el procedimiento. Bueno, para eso uno estudia orgánico, ahí donde están las materias que conocen los tribunales, cuando estudia competencia. Y ahí uno tiene que saber, pues, si uno dice, a ver, díganme una materia, díganme una demanda. Tírense un tipo de materia, algo general, pero no algo muy específico. Cualquier cosa, ¿eh?
que sea materia, ¿De qué? ¿Materia qué? cualquier cosa, una demanda de cualquier cosa. ¿Eh? El abogado tiene que saber, puedo quedar en vergüenza, pero díganme cualquier demanda que quieran presentar. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Término de contrato de arriendo. ¿Cuál? Término de contrato de arrendamiento. Ya. Ya. Ahí, para la presuma, yo tengo que saber cuál es el procedimiento y tengo que saber cuál es la materia. En este caso, yo me voy a... Vamos a borrar todo esto, que capaz que no... Yo tengo que saber, a lo menos saber qué competencia, a quién le corresponde conocer los juicios de arrendamiento. Eso es competencia absoluta por factor materia. Cuando se estudia la organización de los tribunales, uno ve qué conoce un juzgado civil, juzgado de letra, y dentro de la materia que conocen los juzgados de letra, juzgados civiles, entre varias, está juicio de arrendamiento. Eso yo lo sé, en la práctica lo sé, pero eso uno lo debiera saber cuando ya estudia los tribunales. Pues ahí se estudia la competencia de cada tribunal. Ahí está, pues. Yo sé que en materia civil, perfecto. Ya, Corte de Apelaciones de Temuco. Selección en tribunal, ya. El juzgado civil es acá en Temuco. Busco, distribución de corte. Ahora yo tengo que saber cuál es el procedimiento. La gracia es que te permite buscarlo acá. Y yo sé que el juicio por terminación de contrato de arrendamiento es un sumario. La duda que tengo yo para el sistema computacional, pero por eso me permite buscarlo, que yo sé que el sumario es un sumario especial que está regulado en una ley, la ley 18.101. Por lo tanto, yo debiera buscar acá sumario especial, sumario ley 18.101, y si no está, debiera pinchar sumario, porque es un sumario, lo que pasa es especial. Y ahí tendríamos que ir buscando. Ya, si se fijan que no está, significa que lo más cercano es juicio sumario. Y ahora yo tengo que conocer cómo se denomina esa materia. Cuando uno estudia la ley 18.101, establece que dentro de las materias que se conocen en esa ley está terminación de contrato por no pago de renta. Así se llama. ¿Y qué tendría que hacer yo? Primero, buscar en alguna parte esa materia. Puede ser otro sumario, peso, voy a seguir buscando, servidumbre, agua, arrendamiento. Ah, aquí está, arrendamiento, cobro de renta de bienes raíces, urbano. Uno tiene que ir buscando. Arrendamiento, restitución por expiración de tiempo, arrendamiento, ese prejuicio. Entonces, acá está, fíjense, de aquí uno tiene que buscar poco. Dice, arrendamiento, terminación de inmediata por no pago de rentas. Listo. Esa es la materia. Ahí está. Agregar. ¿Se fijan? Si yo no tengo claro eso, no voy a poder ni siquiera perseguir la demanda. Y ahí sigue todo el procedimiento posterior. Así se hace. Por eso, tipo de procedimiento, materia. Después están los nombres completos, los demandantes, con su RUT, cédula de identidad, nombre completo. Ahí vamos a ver después, en la próxima clase, que hay que individualizar el abogado patrocinante y después los apoderados, que son personas distintas. Después, eso lo hubieran estudiado en mandato judicial, o ley de comparecencia, la ley 18.120, ahí se estudia esto del abogado, el apoderado, el postulante. Y vamos a dejar eso para la próxima clase. Pero, si tienen alguna duda, me preguntan, si no... Espero que les haya servido esta primera clase para ir viendo algunas cosas que quizás las vieron, pero ahora les puedo ir refrescando la información. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna letra en particular que se debe ocupar en los escritos? No hay ninguna ley que diga eso. Generalmente yo ocupo letra 12, Time New Roman, colibrí, depende, eso queda a gusto de cada uno. He visto de todo, he visto de todo. He visto de todo. Gracias, profe.
Ya, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias por todo, profesor. De Chao. verdad, No, pero- no tenía muy claro muchas de las cosas que nos puso. Pueden Hasta- preguntar, hasta- po. Tienen que preguntar, Eh, aprovechar, exprimir. Sí, lo hice. Muchas gracias. Ya, listo, que estén bien. Hasta Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.